Ok. Bueno, vamos a probar sonido primero. ¿Me están escuchando todos? ¿Me hacen el favor? ¿Hay alguien que me hable? Sí se escucha, profesor. Listo, perfecto. Cómo no, muchas gracias, Guillermo. Bueno, mis alumnos, entonces, listo, vamos a comenzar. Llegaron pocos. Bueno, me imagino que van a estar llegando poco a poco. Bien, bueno, objetivos de la clase de hoy. Bien, en la primera hora de clases voy a estar trabajando con gráficos en Python. O sea, todavía me faltan varias cosas. Eso lo voy a terminar ahora en una hora. Claro que eso es enorme, ¿no? Yo estoy cogiendo lo más. Eso se gasta uno como 12 horas explicándolo todo. Bien. Luego de esa explicación, voy a empezar otro tema que se llama análisis de datos con pandas. Con pandas. Entonces, ya allí sí vamos a trabajar ya con bases de datos, las vamos a importar y vamos a gestionarlas como tal. En esa clase voy a quedarme entre hoy y la próxima. Bien, bueno, sí, no les dejé actividad, pero porque ya les viene un proyecto que me deben entregar como trabajo final y eso lo hablaremos en la próxima clase. Bueno, la clase anterior estuvimos hablando, primero terminamos lo que fue la parte conceptual de la programación orientada a objetos. Hablamos unos conceptos fundamentales, para mí el principal de todos ellos, porque se percibe más, es el constructor. Decíamos que era un método que inicializa los atributos de una clase y que se ejecuta siempre que tú creas un objeto. Bien. Después sí nos fuimos con la biblioteca de clases que tiene Python. Perdón, no, sí, con la biblioteca de clases que tiene Python, pero exactamente con Matplotlib, el cual es la biblioteca que nos permite a nosotros crear gráficos de una forma muy sencilla. Para eso estamos trabajando en Jupyter. Yo les di un archivo, el cual estamos trabajando y vamos a continuar con él hoy. O sea, en los primeros 40, 50 minutos de clase. ¿Listo? Entonces voy a empezar a compartir y comenzamos. Bueno, vamos a compartir. Ok, ocultamos. Bueno, entonces, vamos acá. Bien. Okay. Este es el archivo que estamos trabajando. Como tal. Ya aquí hemos generado ciertas cosas, ¿verdad? Ya sabemos que para trabajar en Matplotlib lo que tenemos que hacer es importar la librería, la biblioteca. Vamos a trabajar siempre con este alias y este alias es el que me va a permitir llamar los métodos que grafican. Igualmente vamos a trabajar otra librería importante que es NumPy para crear ecuaciones como tal. Bueno, ya saben que siempre que vamos a trabajar con un gráfico en Python, si el gráfico es lineal, estos son los pasos. Especificar los datos del eje X
y especificar los datos del eje Y. Cuando esto lo tenemos definido, entonces hacemos el gráfico con el método plot, el cual le indicamos quiénes van a ser los datos del eje X y quiénes van a ser los datos del eje Y. Y aquí lo muestra. Esos son los pasos esenciales. ¿Qué pasa? ¿En qué varía? En que para crear estos datos del eje X, nosotros lo podemos hacer no así de forma estática como estamos viendo allí, pero lo podemos hacer de manera dinámica. Y esta Y también la podemos generar de manera dinámica por medio de una ecuación. Pero siempre todo va a aterrizar acá, como tal. Entonces, primeramente estamos concentrados aquí. Ya hoy voy a explicar un poquito más cosas aquí para personalizar, para ponerle leyendas al gráfico y para trabajar otros gráficos diferentes, como son gráficos de barras y como son gráficos circulares. Bueno, entonces, aquí sí les comento lo siguiente. Antes de comenzar, me hacen el favor todos, me tienen que nuevamente ejecutar esta librería que aquí aparece. Pero hay veces, por ejemplo, como ya tenemos aquí unos resultados, yo le puedo decir que me borre eso. Le podemos decir que restaure y limpie la salida. Esperamos. A ver. Listo, ya me lo borro. Pero entonces, con lo nuevo que voy a explicar, sí, lo primero que tenemos que hacer es ejecutar esto, siempre. Importar la librería. Ahí no va a pasar nada. Ya esto ustedes lo hicieron. Bien. Ok. Y habíamos quedado por acá. Habíamos quedado por hacer esta función, graficar esta función. 8x al cuadrado más 6x más 10. Bien. Entonces, lo que voy a explicar ahora. Entonces, si vamos a hacer una gráfica en el eje XY, el plano cartesiano, lo primero que tenemos es determinar los valores para X. Entonces, vamos a determinar los valores para X. Entonces, lo podemos hacer aquí, como ustedes ven, X es igual, usando este método de la librería NumPy. Acuérdense que NP es el alias. Entonces, este lo que me hace es generar una secuencia. ¿Ya? Me genera una secuencia que se almacena en un vector. Va a empezar en menos 10, va a llegar a 10 porque siempre es un valor menos 1, y el incremento va a ser de 1 en 1. Este va a ser el incremento. De 2 en 2, perdón. De 2 en 2. Pero si yo quiero, lo pongo de 1 en 1. El incremento. Bien. Aquí imprimimos el valor que nos va a generar para X. Vamos a ver qué qué va a generar. Pero primero voy a comentariar esto. Numeral, numeral, numeral y numeral. Después se lo quito. Le pude haber escrito triple comillas. Vamos a ver qué me está generando acá. Cuando ejecuto, miren, empieza en menos 10, va de 1 en 1 y llega hasta 10. Siempre este es el fin menos 1 y llega hasta 10. Este es el vector, ¿bien?, que va a servir para tomar los datos del eje X. Bien. Ahora, vamos a crear Y. ¿Cómo creamos Y? ¿Listo? Si esta es la función, la voy a escribir. Así de fácil. 8 por X elevado al cuadrado. 8 por X elevado al cuadrado. Más 6 por X. Ay, no, por X. Más 10. Esa es nuestra ecuación. Entonces, ¿qué va a pasar aquí?
que él va a tomar el primer valor, que es menos 10, y lo aplica acá. 8 por menos 10 más 2 por 6 por menos 10 más 10. Y eso va a dar un valor. Luego va a tomar el menos 9. Y así sucesivamente. Nosotros no nos tenemos que preocupar ahora aquí de hacer un while o un for para que vaya recorriendo este vector. Para nada. Ya NumPy sabe lo que tiene que hacer. Entonces vamos a ver qué valores nos genera para Y. Vamos a ejecutar nuevamente. Run. Estos fueron los valores para X. Y estos son los valores para Y. Estos son los valores para Y. ¿Okay? Entonces ya tenemos X y ya tenemos los valores de Y. Ahora sí podemos hacer el gráfico, a ver qué sale. Entonces, para hacer el gráfico, ya saben, hacemos uso de PLT, que es, podemos decir, el objeto que nos permite accesar los métodos de la clase Matplotlib. Y aquí usamos el método plot. Este método plot lo que me hace es hacer el gráfico, especificando las coordenadas. Si yo no indico qué tipo de gráfico, por defecto me va a hacer un gráfico lineal. Y acá, PLT Show es lo que va a hacer es mostrar ese gráfico. Entonces vamos a ver qué nos genera. Como es una ecuación de segundo grado, ya sabemos que va a ser una parábola. Entonces ejecutamos aquí. Veanlo aquí. Ahí tenemos nuestra parábola con estos valores que están acá arriba. Todos deben ir conmigo. Bien. Me devuelvo. Bien, estudiantes, preguntas. Que todos vayan conmigo. Bueno, todo bien para poder continuar. Sí, todo está claro. Si tienen algún problemita que de pronto no les está saliendo, me avisan enseguida para resolver el problema. Ok, José Jean Paul Vázquez. Perfecto. Bien. Acaba de llegar Edwin. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a continuar. Bueno, vamos a continuar. Acá. Bueno, aquí existen otros diseños para la gráfica lineal, pero no, yo no voy a tocar ese tema. Este es el que más me interesa. Bueno. Se han dado cuenta que la variable independiente X la estamos generando con el método Arrange. ¿Verdad? Y viene fácil y todo. Pero hay otra forma y muy común de poder generar los datos para X. ¿Ya? Y es usando este método que se llama LinSpace. Entonces, vamos a ver cómo funciona eso. Por eso vamos a generar los datos de la variable X. Vamos a ver qué pasó acá. Aquí está Edwin. Ah, ya. Bueno, bien. Ok, un momento, aquí perdida. Bueno, entonces, vamos a ver cómo lo genera y cómo funciona. Entonces, miren, igualmente la sintaxis es fácil. Tiene 4 argumentos. ¿Dónde empieza? El primer valor es dónde empieza. El segundo argumento es hasta dónde llega -1. El tercero es el tamaño. Es decir, si
él va a llegar, empieza de -1 a 100. Si va de 1 en 1, por ejemplo, yo digo, bueno, que no me tome 100, sino que me tome 50. Este es el tamaño. Y aquí sí va a tomar en cuenta el último punto, el 50. Veamos. Vamos a generar X. Este es un método de esta biblioteca, NumPy. Empezamos, entonces veamos. Toma el primer argumento. El primer argumento lo que me está haciendo aquí es menos, para generar el inicio, lo está iniciando con una fórmula. -2 por pi, NP pi, o sea, por 3.14. Entonces, si usted multiplica -2 por 3.14, eso da 6 puntos y pico. O sea, va a empezar por ahí en -6 puntos y pico. ¿Hasta dónde? Hasta más, o sea, 6 puntos y pico. Va a empezar en -6 puntos y pico y va a llegar a -6 puntos y pico, -1. Eso genera un poco de datos. El tamaño, vamos a tomar 100. Y esto quiere indicar que vamos a tomar el último valor. Listo. Y aquí imprimimos los valores de X. Vamos a ejecutar a ver qué nos está generando para X. Aquí y ejecutamos. Miren, aquí tenemos 100 valores. Empieza en -6, ¿verdad? Y finaliza en... No, aquí no toma el menos. O sea, aquí sí, perdóname, aquí sí llega hasta el final, no es como en el range. ¿Ya? Pero y aquí genera 100 valores. Pero me está tomando el último valor. 6.28531. Si yo le digo aquí false, no me va a tomar este valor. Me llega hasta aquí. Como tal. Bien. Entonces, así es otra forma de generar los valores para la X. Utilizando este método que se llama linspace. ¿Dónde empieza? ¿Dónde finaliza? El tamaño, cuántos datos quiero, y si voy a tomar el último valor. Por ahí vamos. Preguntas. Bueno, continuamos. Ahora sí vamos a generar Y, ¿verdad? Pero la Y, para nosotros la vamos a llamar coseno. Ahí. La vamos a llamar coseno. La vamos a llamar coseno, como ustedes ven aquí. Así se va a llamar mi Y. Y le puedo colocar W, cualquier nombre, a la variable dependiente. En este caso le pusimos coseno. Pero acá va a ser igual el coseno, entonces va a ser igual a np.coseno de X. Este coseno de X, esto lo está sacando de la librería de NumPy. Y va a tomar cada valor que está aquí, de ahí el coseno. De ahí el coseno. Entonces me va a generar 100 valores. Entonces vamos a ver qué pasa. Miren, entonces este valor que está aquí ya ustedes con una calculadora si quieren empiecen a probar. Coseno toma el primer valor de aquí y lo hayan, a ver, debe dar 1, ¿qué? 1. Si toman este segundo valor, entonces esto va a estar así. Con este, con este, y así sucesivamente. Como tal. Entonces ya aquí nos generó
el valor de y por medio de una función que ya está preestablecida dentro de la biblioteca de NumPy como tal. ¿Ok? Ahora sí, vamos a graficar. Bueno, también, un momentico, también nos está sacando aquí otra y. En este caso, esta y la vamos a llamar seno. Seno. Y le va a aplicar el seno a todos los valores de x que aquí arriba están. Por lo tanto, cuando imprimimos seno, vamos a ver qué nos da. Ejecutamos. Miren todo lo que nos da. Todo esto. Ahora vamos a graficar el coseno y después vamos a graficar el seno. Entonces, ¿cómo graficamos? Ya ustedes saben. PLT, plot, va a tomar X, el valor de las, este va a ser el valor del eje de las X, y este va a ser el valor del eje de las Y. O sea, el valor que ya calculamos acá arriba. Todo esto va a ser el eje de las Y. Y dibujamos. Lo mismo vamos a hacer con el seno. Siendo que aquí va a variar el Y, que en este caso va a ser el seno. Y dibujamos. Vamos a ver qué sale. Ejecutamos. Esa es la gráfica del coseno. Y para el seno, esta es la gráfica del seno. Bueno, por ahí vamos. Me devuelvo. En que todos vayan conmigo, por favor. La clase es muy fácil, así que ya estamos trabajando con bibliotecas. Entonces, cuando uno ya está trabajando con bibliotecas, las cosas son un poco más sencillas. Bueno, preguntas. Ok, Mauricio, todo bien. Vale, entonces voy a continuar. Y tenemos que adelantar hoy bastante. Seguimos bajando. Bueno, entonces, bueno, aquí lo que estamos haciendo es, en esta parte, poner lo siguiente. Voy a volver a dibujar. Pero aquí se está dibujando la función coseno y le estamos dando un color. Esta es una propiedad, un atributo. Fíjense que aquí empezamos ya a cambiar atributos. Yellow, ya estos son los colores que están predefinidos. Yellow, blue, green. Ya la lista se las paso ahorita. Y acá está para el seno. Y aquí me combina los dos. Y acá. Y aquí lo visualiza. Vamos a ver qué nos muestra. Veanlo. Debe mostrar 4 gráficas. Ahí está. Pero la verdad es que yo les digo algo. A mí siempre, o sea, yo te acostumbro siempre a trabajar una sola gráfica, me confundo menos. Cuando estoy trabajando curvas, pues. Y ya al menos que obligatoriamente toque hacerlo así. Bien. Por aquí faltan leyendas, que es lo que voy a enseñar ahora. Bueno, todos vamos por ahí. Bien, eso lo saltamos y ahora nos vamos a donde dice configuración de los elementos de una gráfica. Okay. Entonces, vamos a explicar esto que está acá. Pero esto se entiende con ejemplo. Esto se entiende con un ejemplo. Bueno, vamos a mirar esto. Bien, entonces, comenzamos. Generamos aquí
el valor de X con este método. Si yo quiero lo genero con Orange. Entonces va a empezar en este valor 2 por n por pi, o sea, por pi. Va a llegar a 2 por pi. Voy a tomar 50 valores. Ahora sí, hacemos la y. La y va a ser el coseno. NP coseno de X. Yo voy a tomar todos los valores que están acá arriba y va generando los pares ordenados. Lo mismo va a pasar aquí para ese. Ya se lo sabemos. Ahora sí, vamos a dibujar, pero ya con leyendas. Entonces, vea, PLT Plot. Aquí siempre el primer argumento es el eje de las X. En este caso va a tomar todo lo que está aquí X. Este vector. Y aquí el eje de las Y va a tomar todo lo que se generó aquí los valores de esta ecuación coseno. ¿Qué color va a ser? Y significa que va a ser hielo, amarillo. Y este link width, esto me está indicando el ancho de la línea. ¿Ya? ¿Qué tan ancho quiero yo que sea la línea en el gráfico? 5.0, 8.0, o la quiero más delgadita. Y este me habla del estilo de las líneas. Si yo la línea la quiero así, o la quiero con puntos. Aquí les voy a mostrar algunas. Por ejemplo, aquí, me prestan atención acá. Por ejemplo, miren esta que está aquí. Solamente entonces la gráfica me va a salir de esta forma. O así, o así. Tienen un nombre solid, dashed, dash dot, representa esto, dotted, me va a representar esto, on, que es ninguna, esa no va a mostrar nada. Entonces, en este caso, veamos lo que tenemos aquí. Aquí. Ya. Entonces, aquí nos dice que va a ser de este tipo. Si yo quiero, le hubiera colocado el nombre. Y esto va a tener una etiqueta que va a salir en la leyenda, se llama coseno. Ahorita que la dibujemos se van a dar cuenta. Bien. Ahora vamos a dibujar el seno. X, el eje de la Y, le colocamos un color para diferenciarlo del gráfico del coseno. El ancho de la línea que se va a dibujar, pero el estilo de la línea para representar el seno va a ser solid. Solid, vamos a ver cuál es. Es esta que está aquí. Solid. Solid. Y una etiqueta que va a salir en la leyenda, seno. Por ahí vamos. Todavía no estamos mostrando el gráfico, apenas lo estamos configurando con las leyendas. Bien. Ahora vamos a colocarle nombre al eje principal y al eje secundario, o sea, al eje de la X y al eje de la Y. Eso lo hacemos con PLT XTIX. Entonces, uno dice, bueno, pero ¿qué valores van a aparecer allí? ¿Cuántos quiero que aparezcan? Bueno, entonces en el eje de las X, ¿verdad? Decimos, utilizando LinSpy, que van a empezar a partir de este valor, va a finalizar en este valor y solamente quiero que me muestre 8 o sea, en el eje de las X, incluyendo el último. Y en el eje de la Y, aquí lo tenemos, o sea, son las etiquetas del eje de la Y, ¿verdad? Va a empezar en -1, va a llegar hasta 1 y va a ir de 5 en 5. Perdón, -1 hasta 1 y el tamaño se va a mostrar 5, incluyendo el último valor. Vamos a ver qué sale allí. Cuando veamos el gráfico nos devolvemos a todo lo que nos aparece en el gráfico, cómo se interpreta en el código. Así que tranquilos. Ahora, ¿cómo colocamos los títulos? Esto, fíjense que me permite colocarle las etiquetas a los ejes X y Y. Ahora vamos a colocarle un título. PLT título.
va a ser gráficas. ¿Ya? Listo. Y le colocamos aquí un tamaño. Ahora, nos toca colocar también un título al eje de las X, porque esto que está aquí son los valores que aparecen en los ejes, pero no tiene todavía configurado un nombre en todo el eje. Entonces configuramos el eje de las X con este nombre, X-Label. Va a llamarse eje X y le colocamos este tamaño. Igualmente le colocamos una etiqueta al eje de la Y, se va a llamar eje Y size. Fíjense que este método, el título, X-Label, el nombre del eje de las X. Y este nombre que está aquí, este método, el nombre del eje de la Y. Bueno, ahora la leyenda, donde va a aparecer esto, o seno y seno, estos nombres. Entonces se hace con este método, legend. ¿Dónde lo vamos a localizar? En la parte de arriba derecha. ¿Vale? Legend me permite crear una leyenda. Son cuadritos que aparece arriba, en el cual van a aparecer estos valores. Estos dos que están aquí, coseno y seno. Ahora sí muestro el gráfico. A ver qué pasa. Entonces vamos a ejecutar y después que ejecutemos, identificamos cada uno de estos elementos que están aquí en el código. Ejecutamos y veanlo. Miren lo que salió. Este es legend. Este que ustedes ven aquí es el legend. Con el label seno y label coseno, que fueron los que, estas fueron estas propiedades aquí. Fíjense, me hace el cuadrito ese en la parte superior arriba. Y allí van a aparecer estas etiquetas que configuramos aquí, coseno y seno. Okay. Y él me dice que este es para el coseno y este es para el seno. Bueno, entonces, el título del gráfico, gráficas. Este fue el que configuramos aquí. El título, gráficos. Me aparece aquí gráficos. Ahora vamos a ver dónde aparece este. Eje X y eje Y. Entonces, miren, eje Y es el que aparece aquí, Y label. Y eje X es el que aparece aquí. ¿Ya? ¿Qué viene siendo esto? Esto viene siendo los X-Ticks. Deben haber 8 valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ya? Son los valores que configuramos aquí. X-Tick. ¿Dónde va a empezar? ¿Dónde va a finalizar? ¿Y cuántos valores quiero que me genere? ¿Ya? Incluyendo el último valor. Y el de la Y, mírenlo. Y él hace su distribución. Aquí están los Y-Ticks y los X-Ticks. Ahora veamos esta parte de aquí. Esos gráficos, entonces fue lo que se configuró aquí. Miren, aquí en la parte del coseno. El ancho fue 5. Este fue el link que nosotros seleccionamos. Este fue el color. Pero si yo quiero, por ejemplo, vamos a colocarle aquí uno. A ver qué pasa. Ejecutamos nuevamente. Mira cómo sale ahora esta delgadita. Totalmente delgadita. ¿Ok? Entonces ya ustedes empiezan a variar eso y empiezan a probar. ¿Ok? Bueno, mis estudiantes, pregunta por dónde vamos. Una pregunta, profesor. A ver, Edwin, adelante. Ahí se puede poner una mallita. Claro, te podemos colocar también grid, podemos hacer todo eso, claro. El grid, ¿no? Grid. Sí, el grid. Así es, el grid. Aquí en los ejemplitos que están ahí abajo, que es lo que les voy a dejar a ustedes, es ejecutar eso, ahí les va a generar la malla como tal, con grid. Y eso tiene mucho más, o sea, tú sabes que eso tiene mucho más atributos, son infinitos, son muchos, muchos, muchos. Yo aquí estoy explicando los más importantes, como tal, por cuestión de tiempo. Bueno, continuamos. Por acá. Bien.
Ok. Bueno, entonces, esta parte es un plano. No voy a tocar eso. No se va todo el tiempo en esto, pero esto sí me interesa. Ahora los gráficos circulares. Vuelvo y repito, eso tiene más detalles, tiene mucho más detalles, tiene más propiedades, pero ya a medida que uno vaya trabajando y uno vaya dependiendo, le toca buscar el manual, ¿listo? E ir viendo como tal. Que son muchos atributos. Bueno, gráficos circulares. Entonces vamos a ver cómo hacemos estos gráficos circulares. Bien. Entonces, ustedes fíjense que, bueno, ok, entonces veamos, si es un gráfico circular. A mí me, o sea, bueno, los gráficos circulares generalmente a mí me gustan más cuando los trabajo en Panda, son un poco más fáciles de hacer. Pero bueno, vamos a explicar esto también, y en Panda también les voy a explicar el próximo martes. Entonces, bueno, resulta que tenemos estos datos. Tenemos este vector que se llama turistas. Y estos son los datos. Representa unos valores. Y aquí tengo unos países. Francia, España. Ya saben que es correspondiente con esto. Francia con este valor. España con este valor que está aquí. Ok. No. Entonces, aquí creamos también un vector, le podemos colocar cualquier nombre. Ya les digo qué significan estos valores que aparecen aquí. Ahorita me lo van a comprender mejor. O sea, eso me va a sobresaltar el gráfico. Entonces, destacar algunas piezas. Pero eso tenemos que verlo para poderlo interpretar. Entonces, cuando vamos a hacer un gráfico circular, llamamos a este método pie. Esto me hace un gráfico circular. Si yo le digo de dónde me va a tomar el dataset, es decir, los datos. En este caso me los va a tomar de turistas, del vector turista que está acá. Este vector que aparece aquí. Las etiquetas que va a tener es, ¿cuáles van? ¿De dónde me las va a tomar? De países. Este vector que tenemos aquí. Las etiquetas. Y aquí le damos, ya empezamos a personalizar un poco más el gráfico. Ya esto que está aquí, o sea, no es obligatorio, esto es opcional. Pero esta propiedad que está aquí, es plot, esto lo que me hace es destacar algunas piezas. O sea, en un gráfico circular ustedes a veces se dan cuenta que hay ciertos sectores que sobresalen un poco más. Salen como si se salieran, como tú cogieras la torta y la sacaras. Esto lo permite este atributo como tal. Pero tú dirás, pero ¿cómo? Porque tú le colocas aquí que lo tome de acá. Entonces esto lo va a sacar aquí una mínima parte. Esto, el segundo valor no lo va a sacar. Esto lo va a sacar un poco más. Este no lo saca. Esto lo va a sacar bastante. En cambio, estos tres últimos no los va a sacar. Salud. Los destaca. Bien. Esto que está aquí me está indicando que me va a mostrar decimales. Me va a mostrar decimales. Esto, Shandong True, quiere decir que me va a mostrar la sombra. Todo esto tranquilo, que yo esto se lo tengo aquí explicadito y esto se lo pongo en la todo. Miren, todo. Se lo pongo en la plataforma mañana. Continúo acá. A ver, me perdí aquí. Bueno. Y esta propiedad que está aquí, también, o sea, esto me permite, un momentico, esta propiedad siempre o casi no la uso mucho. Ya.
es la que determina el ángulo con respecto al eje X. O sea, la forma como ahorita lo vamos a quitar y después lo vamos a poner para que lo puedan interpretar mejor. Ahorita lo voy a quitar y después lo pongo y lo van a entender mejor. Entonces, eso acá. Listo. Le colocamos un título. Los 10 destinos turísticos en 2017. Velete Show. Bien. Vamos a ver qué nos da. Ejecutamos. Veamos, miren. Francia. Fíjense que lo que nosotros colocamos aquí como labels son los nombres que aparecen aquí. Alemania, estos que aparecen aquí. Ya. Y estos valores que están aquí son los que están representados en turistas, o sea, el vector que aparece acá. ¿Ya? ¿Cómo tal? Y ya ustedes saben, como estamos trabajando con porcentaje, y él toma qué representación, qué porcentaje, o sea, al 100%, qué valores me está representando en porcentaje. El 15.8, 6.4, 6.8. ¿Esto qué me tiene que sumar? 100% como tal. Bien. Pero miren que esto es lo que les dije. Fíjense que aquí hay algunas que resaltan, o sea, sobresalen. ¿Esto quién lo hace? Esto lo hace esta propiedad. Explode. Bien, explode. Entonces, fíjense que hay algunas que sobresalen más. Las que sobresalen más es porque el valor que está aquí es más alto. Las que no sobresalen, por ejemplo, aquí tengo 0,000, vienen siendo las últimas. Turquía, Alemania y Tailandia. Tailandia, Alemania y Turquía no sobresalen. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque la propiedad de esta que aparece aquí, explode, está en 0,000. Bien. Este echado me dice que va a tener sombra. Si yo la quito, no me va a aparecer con sombra. Bien. Y esto que está aquí, ya les digo, o sea, a mí me es difícil porque es algo espacial explicarlo. Entonces lo voy a quitar para que ustedes lo vean. Un momentico. Y este es el título. ¿Listo? Entonces vamos a quitar esta propiedad que es la que yo quiero que vean. Miren que aquí empieza en Francia, ¿verdad? Esto tiene que ver con el ángulo de inclinación como va a aparecer el gráfico. Voy a quitar esta propiedad. Miren lo que pasa. O le cambio el valor. Control X. Y vamos a ejecutarla nuevamente. Ejecutamos. Veanlo cómo pasa, ya no aparece ahí, miren. O sea, es el ángulo de rotación como va a aparecer el gráfico circular como tal. Eso es lo que define esa propiedad común. La verdad es que muy poco lo uso o lo he usado. Entonces, vamos a dejarlo donde está. Lo tenemos, coma, colocamos aquí y ejecutamos nuevamente. Y miren otra vez, ya aquí no va a estar Estados Unidos. Ejecutan. Ay, perdón, el término. Ahí, aquí. Listo, ahora sí. Ejecutamos. Ahí está. Ahora está Francia. Si ustedes quieren, entonces van variando este ángulo y se van dando cuenta cómo va rotando esto. ¿Cómo tal? Bien, eso es referente a las gráficas circulares. Ahora las gráficas de barras. Un poquitico de agua. Me imagino que todos van conmigo. Para hacer una gráfica circular, este es el método PIE. No significa que tengo que darle todo esto, ¿no? Yo quiero no, pero es que si, por ejemplo, no le doy esta propiedad que está aquí, me es difícil interpretarla. Me es difícil interpretarla, aunque no me salen los porcentajes. Estas para mí, Stark y Shadow no son tan importantes. Eso lo que hacen es darle mayor presentación como tal. Y este plot también le da mayor presentación. Bueno.
Entonces vamos a mirar el gráfico de barras. Bueno, ustedes saben lo que es un gráfico de barras. Histograma. Entonces veamos. Yo tengo este vector que corresponde a estas fechas. Y tengo este otro vector que se llama primas. 1, 2, 3, 4 y 5. Acá también tengo 5 valores. Entonces, si yo voy a crear un gráfico de barras, ¿verdad? Entonces vamos a usar este método que se llama bar. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, primero, generamos una secuencia que se van a generar 5. ¿De dónde los va a sacar? De primas. Y aquí a cada lado le va a colocar este color negro. ¿Ok? Bueno. Luego, ya empezamos a personalizar el gráfico. ¿Cómo lo empezamos a personalizar? XTIX. Entonces ya XTIX lo que estamos dándole es nombres a los datos que van a aparecer en el eje de las X. Rango de 5, lo va a tomar de fechas. Y aquí esta rotación 90 me está indicando, o sea que cuando aparece el título en el eje de las X, ustedes saben que a veces uno lo puede colocar así al ladito, lo puede colocar así, o lo puedo colocar así, de diferentes formas. Yo aquí voy variando el ángulo, como yo quiero que aparezca. Ahorita lo vamos a cambiar. ¿Ya? Este me le da el título. ¿Ya? Bien. Y esto me limita los valores que van a aparecer en el eje de la Y. Mínimo y máximo. Y aquí dibujamos. Vamos a hacer el gráfico para interpretar cada una de estas líneas. Entonces, wow, ejecutamos. Veamos, entonces vamos a ver qué fue lo que pasó. Veanlo aquí. Este es el título. Vamos a empezar por lo más fácil. El título. Prima de riesgo en España. Es el que tenemos aquí. En esta línea. Vamos a mirar este donde me limita los ejes de la Y. O sea, este que está acá. ¿Verdad? Entonces miren lo que me dice aquí. Entonces el mínimo va a ser el valor de las primas menos 1. Vamos a ver en qué empieza primas. Primas empieza en 79, pero le colocas menos 1, o sea, va a empezar en 78. Véalo aquí. 79 va a empezar en 78. Y máximo, dice que nos dice aquí que el máximo es primas más 1. Y primas más 1, aquí tenemos 82 más 1, va a llegar a 83. ¿Listo? Véalo aquí donde está. Entonces, esta línea me configura todos estos datos que están acá. Vamos a ver los del eje Y. Aquí me dice que los del eje X, perdón, son las fechas. Fíjense cómo están apareciendo, así, 90 grados. Usted le coloca 0 grados, va a aparecer aquí al lado. Entonces, ¿cuántos valores salen? 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí hay un detalle, ¿por qué me salió eso azul? Ahorita voy a ver, no sé por qué me salió azul. Ah, no, es el lado, ya entendí, es el lado de las. Entonces, ya aquí, listo, los valores que van son 5. Me lo va a tomar de primas. Y este es el color de los lados, es este. Fíjense que aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, todo este contorno que está aquí es el que él se refiere al black. ¿Ya? Pero ustedes le pueden colocar otro color. Vamos a colocarle red para que lo vean, para que se note. Red. Red. Listo. Y acá, o para acá, y ejecutamos. Miren el contorno ahora. Si yo quiero, por ejemplo, esos valores ahí no me gustan como salen esa rotación. Voy a colocarle 0. Y ejecutamos.
veanlo cómo sale. Bueno, y así ustedes empiezan ahí a personalizar eso. Entonces así se genera un gráfico de barra. Yo me voy a devolver el parte nuevamente a gráfico, pero de pandas, porque hay otra forma de hacerlo un poco más fáciles. ¿Ya? Mucho más fáciles que aquí. ¿Ya? Y que hacerlo con esta librería. ¿Ya? Bueno, mis alumnos, ya me voy para pandas. Esto es lo más importante, eso tiene mucho más. Ah, pero un momentico, ahí me quedó pendiente otra cosa antes de terminar. Antes de terminar, hay algo que a mí me preguntaron, yo les dije que lo iba a dejar para hoy. Bien, ya les digo, bueno. Bueno. Bien. Aquí lo tengo un momentico. Bueno, para exportar. Para exportar, una de las formas es esto, usando este método, SabeFig. SabeFig. Entonces, un SabeFig, pertenece a esta biblioteca, PLT, y aquí le damos el nombre. ¿Y dónde lo ubica él? Cuando tú lo exportas, por ejemplo, si yo lo ejecuto, el gráfico que me generó por ahí arriba, esto. ¿Dónde me lo ubica? Yo me voy para acá, al explorador de Jupyter, lo tengo donde acá, y aquí debe aparecer, porque en mi carpeta de trabajo, esta es mi carpeta de trabajo, debe aparecer por aquí. Wow, a ver, clase de data, no, nombre, proyecto, utilidad. Ya está, un ratito se me perdió. El programa empieza. A ver. Ahora rato de verdad lo hice, pero se me perdió un poquito. A ver, un momentito. Clase 09 está. Concret, proyecto final, building, clase 08, concret, natal. Vean aquí donde está. Ejemplo, sabe.jp. Aquí entonces me exporta mi gráfico a mi directorio de trabajo. Bien, mis estudiantes, yo voy a volver a gráfico el próximo martes nuevamente. Por ahí voy a explicar otros tipos de gráficos, otros, pero desde pandas. Bien. Ahora sí, a ver, voy a cambiarme a pandas. ¿Preguntas? A ver, Edgar, adelante. Ingeniero, buenas. Una consulta. No sé si puede ir ahí al archivo, A ver, al código. a ver, un momentico, ¿dónde está? ¿Dónde estábamos, verdad? Sí, sí. Ya voy. Acá. Ingeniero, una Aquí. consulta. Ahí usted está creando dos arreglos, uno llamado fechas, otro llamado primas, Sí, ¿cierto? claro. Y Sí, son datos estáticos, se les puede decir, ¿no? claro, datos ¿Y, estáticos. y cómo se puede hacer para que sean datos dinámicos? Porque ahí se le está asignando ya datos fijos. Claro, sí. Bueno, ya aquí sí hay varias formas. Ahí sí ya Ya. se puede trabajar con las estructuras repetitivas para que puedan llenar datos o no. Claro que sí. Hay muchas formas, como tú dices, ¿verdad? O por medio de utilizando una fórmula, ¿verdad? O en la gran mayoría de los casos lo que uno hace es que tú tienes un dataset, es decir, tienes una base de datos, Ajá. ¿verdad? Entonces, especificamos que lo tome de la base de datos, ¿ya? De un campo en particular. Eso lo vamos a hacer, sí, un momentico, eso que me están preguntando, lo vamos a hacer en pandas. En pandas lo vamos a generar dinámicamente. Listo, ya hay una base de datos que tenemos por ahí. Ok, gracias, ingeniero. Ok, cómo no. Listo. Que en la vida real uno no va a colocar esos datos allí. Generalmente lo tenemos en un dataset. Ya, y ese dataset puede tener miles y miles de registros. Entonces, nosotros a poner uno a uno allí, no terminamos nunca. Bien, mis estudiantes, entonces continúo. Un poquito de agua. Bueno, aquí hay una cosa que eso me lo van a practicar. Se van a quedar por las actividades. Aquí otros que aparecen aquí más abajo, todos ustedes me lo van a practicar. Son fáciles de entender. Bueno,
Eso lo voy a colocar en la plataforma. Ok, entonces nos vamos para... Bueno, entonces aquí lo siguiente. Primero me toca explicar una teoría de 5 minutos. Bueno, vamos aquí. Este tema a mí sí me emociona explicarlo. A ver, desde la diapositiva. Bueno. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de pandas. Ya. De análisis de datos con pandas. Bien, entonces, ya aquí voy a hablar de algo que es ciencias de datos. O sea, ya eso es una tecnología dentro de Python. Y una tecnología que tiene mucha demanda. Ya. Los científicos de datos tienen mucha demanda a nivel todo el mundo y muy bien pagos. En Europa, en Australia, en Estados Unidos. Acá en América Latina sí, claro, comparado con los sueldos, bueno, básicos de acá, pero comparado con los sueldos de allá afuera, no tienen comparación. Y muchos profesionales que no son de la informática se están yendo para acá, para esto, para lo que es análisis de datos. ¿Por qué? Porque para ser científico de datos yo no necesito ser un ingeniero informático, ser un desarrollador de software, no, para nada. Tener las competencias de mi profesión o lo que yo sé y aplicarlo a hacer análisis. Porque lo que se hace aquí a nivel de programación son cosas, no son cosas tan complejas. Como por ejemplo, como cuando uno está desarrollando en sí de verdad una aplicación como tal. Bueno, entonces, Pandas es la biblioteca de Python que me permite hacer análisis de datos. Es una biblioteca súper importante. De pronto algunos de ustedes o estamos acostumbrados a hacer análisis de datos en Excel. Listo, y se puede hacer y bien y todo. Pero Excel, el Excel toca trabajar. Toca conocer muchas cosas. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con macros, hay que manejar un poquitico ahí sí, cuestiones de programación Visual Basic. Y son unas cositas que no son tan, que para una persona que no está en el mundo de la informática, en el software, es difícil comprender. ¿Ya? Y es limitado. O sea, acá con Pandas no. Pandas, muchas de las cosas que yo hago en Excel para análisis de datos, yo las hago acá más fácil y mucho más potente. Yo puedo hacer análisis de datos que tengan, o sea, que sean videos, que sean imágenes. Allá no. Tienen que ser datos planos como tal. Bueno, entonces, pero antes necesitamos unos conceptos. Lo que es un dato. Unos conceptos básicos ahí. Hombre, porque como es análisis de datos, tenemos que comprender qué es dato. Hombre, siempre que hablamos de un dato como tal, hombre, un dato, como ustedes lo ven aquí, son hechos, eventos, transacciones. Entonces, en sí, cuando tenemos un dato, si yo les digo 47, es un dato, pero ese 47 para ustedes, ¿qué representa? Puede ser cualquier cosa. Una edad, una profundidad. Entonces, yo lo tengo que procesar. Y cuando lo proceso, ahí sí se me convierte en información. ¿Listo? Bien. Entonces, los datos los tenemos que filtrar para que se conviertan en información. Y aquí es donde entra
pandas. Tenemos que filtrar, darles, entenderlos, comprenderlos e interpretarlos. Bueno, aquí vemos un ejemplo más o menos de lo que se hace. Tenemos aquí unos datos, tenemos que limpiar los datos. Después de limpiar los datos, tenemos que analizarlos, presentarlos visualmente y después explicarlos. Y eso es lo que hace un científico de datos. Entonces, para cada uno de estos hay herramientas. Bueno. Pero vamos a entender también aquí un concepto que se llama bases de datos. Claro, aquí no me voy a profundizar en esto porque esto es un campo totalmente aparte. Y aquí voy a usar mucho el término bases de datos. Las bases de datos, ustedes saben que no es más nada sino un conjunto de datos ordenados. Ya. Conjunto de datos ordenados. Y esa es la fuente con la cual trabajan las aplicaciones. Entonces, los científicos de datos necesitamos datos para poder gestionarlos. Así que vamos a partir siempre de una base de datos. Esa base de datos puede ser, o sea, a nivel conceptual, las bases de datos pueden ser relacionales o pueden ser no relacionales. Las relacionales trabajan con un lenguaje estándar que es SQL, que es un lenguaje de consulta. Es para consultar los datos que están allí por medio de un gestor de bases de datos, que puede ser MySQL, SQL Server, Oracle, Access, Postgres, cualquiera de los que ustedes conocen por ahí en el mercado, SQLite. Bueno, esos son bases de datos relacionales. O puede ser no relacional, o sea, que yo no pueda relacionar los campos entre diferentes tablas. En este caso, tiene también su lenguaje ya que es NSQL. Aquí los gestores, el gestor, bueno, hay varios, pero el más utilizado es MongoDB. MongoDB. Bueno, ¿cómo interpretamos esto? Entonces, cuando estamos trabajando con una base de datos relacional, esto es lo que se encuentra, lo que encontramos a nivel de diseño. Estos son tablas y estos son campos. Y estos se relacionan. Cada una de estas tablas se relacionan por estas líneas a través de un campo en común y un tipo de relación. Uno a uno, uno a muchos. Bueno, eso no interesa, por eso que yo les estoy explicando esto muy rápido. Porque ya esta cuestión de la estructura de una base de datos relacional, ya eso es un campo de nosotros los ingenieros de software. Ya, cómo diseñamos, cómo hacemos, y esto es totalmente una ciencia aparte. Ustedes simplemente le entregan ya los datos. Están organizados y relacionados para que lo analicen. Pero detrás de eso hay toda una estructura como tal. Bien. Entonces, internamente, cada una de esas tablas está formada por filas, ¿verdad? Y está formada por columnas. Y estos son registros. Registro, un registro, un registro, un registro. Entonces, ahora sí, llego a pandas. ¿Qué va a pasar en pandas? En pandas nosotros vamos a trabajar con bases de datos. Unas bases de datos que pueden estar en Oracle. Cualquier gestor de bases de datos relacional. O comúnmente lo podemos encontrar con formato de texto. Bien. O sea, lo que se llama un archivo plano, o en Excel. Excel es independiente como esté la fuente. Yo lo quiero gestionar en Python utilizando la librería Pandas. Entonces, ¿qué pasa? En Pandas hay una unidad fundamental que se llama Data Frame. Todo lo que yo voy a trabajar en Pandas lo tengo que trabajar por medio de un Data Frame. Un Data Frame es esta gráfica que ustedes ven aquí. Estas columnas, esta que ven aquí, manzanas, naranjas, estas son series. Esta es una serie, esta es otra serie. ¿Ya? Y estas son las filas del data frame. Entonces, un data frame, esta es la estructura que tiene. Y este numerito que tiene aquí es un ID, un identificador para cada fila. ID, este es el ID 0, identifica toda esta fila 0. ID 1 me
identifica todo esto que está acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tengo una base de datos en Oracle y la quiero gestionar en Pandas, tengo que convertir esa base de datos que está en Oracle a un data frame. Si la tengo en un archivo plano, la tengo que convertir a un data frame. Y aquí dentro del data frame sí empiezo utilizando los métodos de Pandas para filtrarlos, para hacer todo lo que se llama un análisis de datos como tal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer acá? Nosotros vamos a empezar a trabajar ahorita con una base de datos de un archivo plano. Está en, está en Excel, pero básicamente no es una, no es un, está separado por coma y ahorita se las muestro. Entonces esto lo vamos a importar acá y cuando lo importemos se va a manipular por medio de un data frame. ¿Listo? Entonces tranquilo que esto no es... Bien. Entonces para explicar todo esto que está aquí, necesito que todos ustedes, son las 9:15, les doy 5 minutos para eso. Les voy a enviar ahora 2 archivos que necesitamos trabajar. Esos 2 archivos los descargan y después de descargarlos me hacen el favor y los suben a Jupyter. Cuando ya los tengan en Jupyter, miramos. Es decir, los vamos a tener así. El archivo que les voy a mandar se llama clase 08, esta que está aquí. Y les voy a mandar una base de datos. Es esta que aparece aquí, en Excel. Es un archivo en CSV, archivo plano. Este no es un archivo Excel, este es un archivo plano. Está separado por coma. Y este archivo es el que vamos a importar en Pandas para manipular. ¿Ok? Entonces ya se los voy a enviar enseguida. Eso es rapidito, nos demoramos. Esto vamos para acá. Bueno, esto es un archivo de qué? Es un archivo así. Bien, esto lo tenemos lo tengo acá. Lo tengo acá. Yo se los iba a dar antes, pero la verdad fue que se me olvidó. Y esto lo tengo acá. Es este archivo que está aquí y esta base de datos. Abrimos y lo envío. Listo. Por favor, ya les llegó. Lo descargan. Inmediatamente se vienen para acá. Y ahora que estén aquí, lo suben con un load. Un load lo buscan donde que les quedó descargado. Por ejemplo, voy a colocar este allí. Lo buscan y después le van a dar aquí un load. Y después tiene que aparecer aquí. Eso es lo que quiero que hagan en 3 minutos. Listo, mis estudiantes, los dejo ahí 3 minutos solos.
Perfecto, Mauricio, bien, bien. Sale más tiempo al resto de compañeros. Bueno, ya espero que lo hayan subido todos. Quiero que vayan todos conmigo, porque esto acá sí no es verlo, sino que lo vayan ejecutando enseguida. Voy a dar otro minuto más. Bueno, pues ahora sí, voy a empezar. Ya cuando estemos aquí, vamos a tomar ese archivo, es este, clase 08 pandas, y le vamos a hacer un clic. Al hacerle un clic, nos debe aparecer lo siguiente. Esto que está aquí. Y todos deben estar ubicados ahí. Los espero. Bueno, entonces partimos de lo siguiente. La base de datos, la que ustedes subieron ahora. Esa base de datos, vamos a entrar aquí un momentico, es esta que está aquí. Miren. Voy a abrirla. Veanla cómo está la base de datos en bruto. Mírenla. Es un CSV. Un CSV quiere decir que están separadas por coma. Si ustedes van a hacer un análisis de datos sin una herramienta como Pandas, interpretar todo eso es un camello grande. Claro que en Excel lo puedo hacer. Así se ve. Entonces nosotros esta base de datos la vamos a importar a Pandas. La vamos a importar. Y cuando la importemos ya sabemos que se tiene que almacenar en una estructura básica que tiene Pandas que se llama data frame. Y el data frame es el que empezamos a manipular. Entonces, así es la estructura del archivo que les mandé internamente. Entonces, ahora sí, empezamos a explicar. Entonces, miremos aquí. Y aquí entonces vamos a hablar un poquito más de Pandas. Pandas es uno de los paquetes de Python más populares entre los usuarios, porque brinda herramientas robustas para hacer análisis de datos de manera rápida y sencilla, y eso es cierto. Ahí de pronto a uno lo que más le consume tiempo es entender lo que te están pidiendo. Aquí eso sí, hay que tener unos conocimientos muy básicos, pero básicos.
de estadística básicos, de aritmética esencial también. Bueno, Pandas trabaja con tablas indexadas a las que denomina data frame. Ya les dije, ya les mostré lo que es un data frame. Y con columnas indexadas a las que denomina series. Cada columna en el data frame se llama series. Entonces, cuenta con unas grandes funciones que permiten manipular los datos, realizar consultas similares a las de SQL y hacer análisis estadísticos complejos. ¿Cuáles son las ventajas que posee Pandas? Manipulación robusta, gestiona múltiples estructuras y formatos de datos, manejo integrado de datos faltantes, porque hay veces que nos encontramos con estructuras donde hacen falta datos y eso nos puede, aquí por ejemplo, esto para mí es una ventaja grandísima, esto para gestionar beneficiarios complejos, es difícil, acá no. Búsqueda y agrupaciones optimizadas y manejo de datos georreferenciados y series de tiempo. Esto lo entendemos ahorita en la práctica, esos términos. O sea, nos vamos a la práctica. Ya hace todo el pam de Pandas. Me refiero a la teoría. Ya nos vamos a la práctica. Un poquito de agua. Oh, mis estudiantes, estoy hablando como mucho. ¿Alguna pregunta de Pandas? En forma general, pues, de lo que he explicado. Entonces continúo. Vamos a ver, ¿dónde estamos? Acá. Entonces, perdón. Bien. Cuando vamos a trabajar con Pandas, lo primero que hacemos es importar la biblioteca de Pandas. ¿Cómo la importamos? Import Pandas, así tal cual como la ven. As, le colocamos un alias a la biblioteca que se va a llamar PD, tal cual como hacemos en Matplotlib, le colocamos un alias. Para accesar ya los métodos de esa biblioteca, lo vamos a hacer a través de PD. Así PD es el objeto. Por eso que siempre hacemos PD, o por ejemplo, plt. Plot o plt.show, porque plt es el objeto que me representa toda la biblioteca de clases. Aquí es igual. PD. Entonces vamos primero cómo se importa, porque es lo primero que tenemos que saber hacer. Importar datos. Entonces, ahí un momento aquí. Un momento aquí. No sé qué pasó aquí. Bueno, entonces. A ver, no, aquí pasó algo. A ver, importación de datos. Espera un momentito que no quiero. Porque este está en formato marco. Esta vaina cuando uno la medio la cambia allí, puede ir sin querer parecer, no sé qué pulse. Voy a hacer lo siguiente, yo me curo el salud. Voy a hacer este. Perfecto, se van a guardar. Bueno. Clase 08 Pandas, ¿eh? Bueno, ahora sí vamos por acá. Bien, entonces, Pandas tiene herramientas robustas para importar datos desde CSV. Estas son aquellos valores que son separadas por comas. Esta base de datos que nosotros vamos a trabajar tiene una cantidad de registros y está en formato CSV separados por comas.
Excel, este que es un formato de Google, u otros gestores de bases de datos que ya se los mencioné. Bueno, cuando uno está trabajando con ciencias de datos, y aquí lo que vamos a trabajar es con datos de verdad, con bases de datos grandes. Bien, ahora sí, ¿cómo leemos un CSV? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, para eso vamos a usar este método, RIG-CSV. Este es el que me va a permitir una base de datos que está separada por coma. Pero ¿cómo se hace eso? Entonces, yo les recomiendo, que fue lo que acabamos de hacer, colocar siempre el archivo CSV en el mismo directorio en el cual estamos trabajando, en nuestro directorio de trabajo. Ustedes se dan cuenta que nosotros, que ustedes lo importaron y aparece aquí. Ese archivo está aquí y es este. Me lo pusimos. Es este que está llegando. Este fue el que ustedes importaron. Ya lo deben tener allí. Building Energy. Esta es la base de datos que ya debieron haber importado a Jupyter. O sea, yo les recomiendo que saque todo este aquí. ¿Por qué? O sea, ahorita que ya lo vamos a importar. Esto que está aquí ya se la subió. Primero, hacemos lo siguiente. PD es el objeto de pandas. Llama el método readCSV, es decir, le va a importar un archivo CSV que se encuentra en su carpeta de trabajo. Tiene dos argumentos. El primero, tú solamente vas a especificar el nombre del archivo. Acuérdense que el nombre del archivo de la base de datos en CSV es este que aparece aquí, tal cual. Aquí aparece este. Entonces ustedes lo van a escribir ahí idéntico. Coma separado por coma. ¿Ya esto? ¿Por qué? Porque lo tienen en el mismo directorio. Cuando esto lo importan a pandas, lo recibe una variable que puede tener cualquier nombre, pero esta variable que recibe aquí es el data frame. O sea, ya aquí cuando estamos leyendo esto se almacena inmediatamente un data frame. Y a partir de aquí es cuando vamos a manipular los datos con el data frame. Esa es una forma. Pero hay otra forma que a mí no me gusta. Y es esta. Darle la ruta exacta donde tú tienes el archivo. Aquí dar la ruta. Entonces hay veces uno se equivoca aquí con los focos. Hay veces con la ruta ya. Hay veces con el sistema operativo, hay veces no es slash y no va que slash. Bueno. Y listo para hacer lo mismo. Esto es lo mismo que está acá, pero acá dándole toda la ruta. Entonces siempre lo vamos a hacer mejor de esta forma. Mucho más fácil. Y aquí voy a imprimir el data frame. Entonces vamos a ver qué pasa. Primero debo importar la librería. Vamos a importarla, tenemos que ejecutarla. Y la ejecutamos, no va a pasar nada. Esto ya se importó. Ahora sí, esta línea no me la ejecuté. Nos vamos para acá y vamos a ejecutar porque todos deben tener el dataset, lo deben tener en el directorio de trabajo. Vamos a ejecutarlo. Run. Miren, listo. Ya está. Eso que estaba aquí, mírenlo. Más enredado. Miren cómo lo tenemos ahora. En un data frame. Este es un data frame. Que se llama ¿cómo? Se llama EnergyDF. ¿Por qué es un data frame? Fíjense que aquí tiene una, miren esto. Este es el ID 0, 1, 2, 3, 4, 5. Estas son las series. Cada una de estas son las series. O columnas. Y estos son los datos que están almacenados.
aquí que me está diciendo que empieza en 0 y termina en 3578, creo. No más. 3000, entonces tiene 3581 filas y 42 columnas. Imagínense, tiene 42 columnas. Aquí apenas está mostrando algunas. Entonces ya este es el data frame que tiene los datos. Estos son los encabezados que tomó de allá de la base de datos original y ya lo tenemos acá. ¿Cómo lo logramos? De esta forma. O sea, todos deben ir aquí conmigo. Haber importado el data frame. Si yo quiero importar uno de Excel, aquí me toca cambiarlo a XLS. Y si voy a importar una base de datos, ya me toca buscar qué base de datos y cuál es el método que me permite importar una base de datos de un determinado gestor. Entonces, me devuelvo. Pregunta a mis estudiantes. Adelante, Edgar. ¿Puede volver al código, ingeniero? Claro que sí, no. Aquí estamos. Me avisa si vas a ver esta línea. Sí, en esa línea. Ingeniero, esa es una variable cualquiera, ¿no? Que dice energy-df, ¿no? Es una variable cualquiera, ¿no? Claro, tú le puedes, ese es el data frame. Tú le puedes Claro. colocar el nombre que tú quieras. Ah, ok. Esa era mi duda. Gracias. Ok, tranquilo. A ver, alguien me va a preguntar también otra cosa por acá. Vamos a ver, sentí un pipi. Perfecto, 9:35. Ah, ok, Ayrton. Y es como magia. Sí. No importa y enseguida ya lo... Y entonces ahora sí vamos a aprender a gestionar eso dentro. Bueno. Entonces, continúo. Un poquitico de agua. Se me acabó. Pero ya como quedan 40 minutos. Otra vez me devuelvo. Bueno, ya vamos por acá. Todos van a venir conmigo. Ahora vamos a ver cómo empezamos a gestionar eso. Si yo quiero leer un Excel, en vez de colocar CSV, voy a colocar read Excel. Pero esto no me lo ejecuten porque esta base de datos no se va a hacer pasado todavía. Este va a ser, el proyecto que me van a hacer es sobre esta, que voy a calificar es trabajar sobre esta base de datos. Bueno. Entonces, ¿cómo se manipula? Entonces, vamos a leer esto que es importante. Antes de manipular los datos es necesario conocerlos. Igualmente, nosotros antes de manipular tenemos que conocer los datos. Si nosotros no los conocemos, por ejemplo, a mí me muestra todo esto que está aquí, yo tengo que conocer qué significa, porque nos vamos a encontrar con información que primera vez que la vemos en nuestra vida, tenemos que empezar a comprenderla. Esto tiene 42 columnas. Uno va a trabajar con todas esas columnas muy difícil. Muy difícil. Generalmente uno trabaja con 5, 10. Yo por ahí estoy trabajando, creo que les dije antes de ayer, un proyecto que estoy haciendo de un dataset público de las enfermedades cardíacas. Tiene 78 columnas. El dataset. Yo apenas necesito trabajar 10. Entonces, solamente creo un data frame con esas 10, es lo que voy a enseñar ahorita. Bueno, entonces, bien. Entonces aquí nos dan una explicación. Los datos contenidos en la variable energy-df, aquí es una explicación de la base de datos que acabamos de importar, corresponde a datos referentes a la energía utilizada por edificación. O sea, este es un dataset real que se encuentra en esto. A datos referentes a la energía utilizada. Los datos contenidos en la variable concret-df, bueno, esta no lo voy a trabajar hoy. Entonces vamos a empezar a manipular. Entonces, a partir de ahora, todo se va a manipular con el data frame. Todo con el data frame. Ya saben que el data frame tiene 300.000 y pico filas y 42 columnas.
para este ejemplo, ¿cómo visualizamos las primeras filas? Si yo quiero visualizar las primeras filas de mi data frame, coloco el nombre de mi data frame, como ustedes lo ven aquí, punto, y este método que se llama hit. Hit es la cabecera, me va a mostrar por defecto los 10 primeros registros. Vamos a verlo. Ejecutamos. Mírenlo. Me mostró los 10 primeros. Perdón, los 5 primeros. 5 primeros. Pero si yo quiero que me muestre 10, entonces solamente manipulo aquí. O si quiero que me muestre 100, coloco un número entre paréntesis. Vuelvo a ejecutar. Me muestra 10. Aquí va, de 0 a 9. Vamos a dejarlo con 5. O sea, por defecto los que tienen. Ejecutamos. Run. Bien, vamos por acá. Ahora vamos por acá. Pero hay veces queremos ver los últimos. O sea, con Taylor vamos a los últimos. Aquí serán los 5 últimos. ¿Sabe? Siempre con el nombre del data frame. Siempre. Hacemos aquí y ejecutamos. Entonces, fíjense, son los 5 últimos. Me sigo por el índice. 77, 78, 79, 80. Son los 5 últimos. Y acá eran los 5 primeros. Nos guiamos por el índice. 0, 1, 2, 3, 4. Bien. Por ahí vamos. Bueno. Ahora queremos solamente conocer el nombre de las columnas. El nombre de las columnas. Esto que aparece aquí, estos nombres. Entonces, para eso, esto sí es un poquito de sintaxis. Entonces, el data frame hace uso de un método que se llama columns. Y este método column me va a devolver siempre el nombre de el nombre de las columnas de este data frame. Y esto queda almacenado en una, creo que es una tupla, que me va a tener todo el nombre, que se llama columna genética. O sea, cuando nosotros imprimimos esta variable, debe tener el nombre de las columnas del data frame. Vamos a ver si eso lo hace. Vamos aquí y ejecutamos. Mírenlo. Aquí aparecen todas las columnas. 42 en una tupla. Así. Tupla porque empieza con paréntesis. Y aparecen todas las columnas. Bien. Y ahí estamos conociendo nuestro dataset. Ahora, ¿cómo obtenemos el índice? Es decir, la primera columna. Entonces, el nombre del data frame con el método index. Ese me debe devolver el índice solamente. Vamos a ver qué pasa. Ejecutamos. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice? La información del índice. Empieza en 0. Termina en 3581. Y va de 1 en 1. Es decir, es esta la primera columna. Esta que está aquí. Esta que está aquí. Empieza en 0. Termina en 3500. Aquí nos dio 3581. No sé por qué aquí 580. Bueno. Y va de 1 en 1. Fíjense, aquí va de 1 en 1. ¿Listo? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Ok. Aquí nos da información del índice. Estamos apenas conociendo nuestra base de datos, nuestro dataset. Ahora queremos saber el tamaño. Aquí esto se nos puede confundir el tamaño con la cantidad de datos. Este tamaño me va a devolver el tamaño en bytes. Para nosotros eso, hay veces mi base de datos, ¿cuánto pesa? 1 giga. 500 megas.
Esto es lo que nos va a dar. Entonces aquí me dice cuánto pesa nuestro data frame con el método Chape. Entonces aquí, yo no pronuncio muy bien el inglés, oye. Sí lo interpreto bastante, pero para pronunciar, ¿qué va? Y ejecutamos. Listo, miren. Ah, perdón. Aquí me equivoqué con algo. Este método me dice que contiene 3.581 filas y 42 columnas. O sea, me da el tamaño en filas y columnas. Y ahora sí, este que está aquí creo que es el que digo yo. Siempre lo confundo, no sé, se me olvida, los invierto. Ahora sí, este sí me dice que 150.402 datos o hay allí. Y te quieren lo cuentan uno a uno. Este método. Hasta ahí vamos con unas cositas muy elementales, conociendo el tamaño. Pero ahora sí nos vamos a una cosa más interesante. Si ustedes se dan cuenta, yo aquí estoy mostrando todas las columnas. Energy siempre me muestra todas las columnas. Pero hay veces yo quiero mostrar es una sola columna de ese data frame. Entonces, ¿cómo hacemos para mostrar una sola columna del data frame? Aquí está el nombre del data frame y entre corchetes colocamos entre comillas el nombre de la columna o serie. Vamos a hacer un ejemplo. Si aquí digo, el data frame se llama EnergyDF y entre comillas coloco esto. Aquí coloco este R, pero aquí está este R. Esta es una columna que se llama así Natural Gas Terminal. Vamos para que ustedes la puedan ver porque si no se me pueden perder. Aquí deben aparecer natural. Verla acá casi de las últimas. Es una columna. Creo que es esta. Sí. Vamos a ver. Natural. Ah, no es esta, perdón. Hay dos. Natural Gas Terminal. En la que es esta. Es una columna. Entonces yo quiero solamente ver esa columna. Entonces, Energy y entre corchetes coloco el nombre de la serie. Me debe mostrar solamente los datos de esa columna. Analicemos. Miren, solamente me mostró los datos de esa columna, del 0 al 3.580. Todo eso es el valor de esa columna. Pero ahora yo no quiero mostrar una sola columna, yo quiero mostrar dos columnas. Entonces aquí la cuestión varía un poquito. Si nosotros queremos mostrar dos columnas o más de dos columnas, entonces nos toca utilizar dos pares de corchete que abren, dos pares de corchete que cierran y dentro escribir, entre comillas simples, el nombre de las columnas que queremos visualizar. En este caso, esta es una columna, miren, separada por coma. Aquí tengo 5. ¿Qué me va a mostrar él? Solamente 5 columnas de este data frame. Entonces, aquí la sintaxis es que cuando vayamos a mostrar más de una columna, deben estar entre corchetes dobles. Ejecutamos. Miren, solamente me mostró las 5. Aquí. 3, 4 y 5. Que mostrarnos todas esas, ya que no nos podemos volver locos. Bien. Voy a escucharlos antes de continuar. Pregunta por dónde vamos. ¿Cómo les parece, pandas? Sí, bastante. Uf, herramienta de más potente. ¿Qué pasa si no tuviéramos esas bibliotecas? Nos tocaría hacer código. Código para generar eso. Mucho trabajo. Uf, mucho. Bueno, vamos a continuar.
Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente. En este caso, cuando nosotros filtramos un determinado número de columnas, como en este caso, eso siempre me devuelve un nuevo data frame. Siempre me devuelve un nuevo data frame. Que si yo quiero, o sea, le coloco el mismo nombre, le puedo colocar un nombre diferente. Miren, aquí le coloqué un nombre diferente. Mi Energy DF. Entonces, eso es lo que uno hace. Yo solamente filtro las columnas con las cuales voy a trabajar del data frame original. Y esas que filtro van a quedar almacenados en un nuevo data frame que va a tener las columnas que especificamos acá. Y ya de ahora en adelante voy a trabajar solamente con estas 5 columnas. O sea, aquí lo que hicimos fue, se filtran estas 5, ¿verdad? Estas 5 columnas y quedan en un nuevo data frame que se llama Mi Energy DF, porque el original se llama Energy DF. Ahora mostramos la cabecera del nuevo. Me tiene que mostrar 5. Vamos a ver. Ejecutamos. Veanlo aquí. Entonces yo de ahora en adelante ahora voy a manipular esto porque es el que me interesa. Porque es muy incómodo trabajar con esas 42 columnas. Y para visualizarla, la pantalla no alcanza. Bueno. Bien. Y ahora aquí damos para este nuevo data frame, saqué el tamaño, a ver qué me devuelve. 3581 y 6 columnas. Ya aquí no me muestra 42, sino que me muestra 3. Perdón, 6. Ahora viene otra cosa. Fíjense que estos son los nombres. Pero a veces esos nombres para nosotros es incómodo. Entonces queremos ese nombre para recordarlo, yo no sé, o para referenciarlo. Me puedo confundir. Yo puedo renombrar esas columnas, renombrarlas y colocarle el nombre que yo quiera. ¿Cómo las renombramos? Esta sintaxis es un poco rebuscada. Entonces, siempre las rebuscadas van a devolver un nuevo data frame que le colocamos el mismo nombre. Entonces, el data frame que está filtrado, utilizamos el método rename, entre paréntesis, column. Entonces, aquí ya es lo que interesa. El viejo nombre, así va a ser el nuevo nombre, coma. El viejo nombre, ahora se va a llamar así. El viejo nombre, ahora se va a llamar así. Hasta llegar al final. 1, 2, 3, 4, 5, porque este tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque el original que hicimos, lo conté bien. Aquí yo conté 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Yo pensé que habían 5. Habían 5 y 6. 6 columnas. Y están todas renombradas. Vamos a mostrar. A ver. Ejecutamos. Y miren, ya aparecen. Este ya no se llama así, sino que va a tener ID. Vean acá. ID. Este empieza en mayúscula, ahora va a empezar en minúscula. Vean acá. Y así hasta llegar al final. Hasta llegar al final. Bueno. Bien. Ahora hay otra cuestión. Ya saben que este es el índice. 0, 1, 2, 3, el que se genera por defecto. Pero ese número a veces nos puede confundir con este campo que se llama ID. Nos puede confundir. Entonces nosotros podemos decir, bueno, nosotros queremos que el índice ya no sea este, sino que sea este campo. ID. Y este va a desaparecer el primero. La primera serie. Entonces, ¿cómo hacemos? El nuevo data frame que tiene las 5 columnas, usamos este método que se llama setIndex. Y le decimos, el campo que queremos
que es en este caso ID, y le damos esta propiedad if plus igual a true. ¿Qué hace esto? Elimina el índice anterior y ahora el nuevo índice va a ser el campo, la serie ID. O sea, este va a desaparecer. Si nosotros mostramos la cabeza, mostramos los registros, ya no va a aparecer esta primera serie. Vamos a mirar, ejecutamos y miren, ya no aparece aquí, fíjense, como el anterior, ya no aparece esto, sino que ya te va a ser el índice como tal, porque nos puede confundir. Y es la verdad, a mí siempre eso aparece allí, siempre me toca, a mí me gusta eliminarlo. Bueno. Ay, ¿qué hice yo aquí? Ah, por aquí vamos. Bueno, ya sabemos filtrar por columnas. Ya sabemos, de un data frame original que tiene 42, yo voy a trabajar con 5 en un nuevo data frame, ya lo aprendimos a hacer. Pero ahora yo quiero solamente los datos de una determinada fila. Vamos a empezar a usar un método que tiene más, perdónenme el término, que tiene más formas de utilizar, que se llama lock. Este lock, y yo coloco aquí entre corchetes el número 8, me va a filtrar solamente la fila 8 del nuevo data frame con que tiene las 6 columnas. Lock me va a filtrar solamente la fila 8. Vamos a ver, ejecutamos. Aquí está, y esta es la fila 8 con sus campos. El year es este, el number floors. Esto corresponde a la fila 8, el ID 8. Vamos a mirar, vamos a ponerle mejor el 2 y lo comparamos. Vamos a ver aquí el 2, ejecutamos, ya los atiendo un momentito. Este empieza en 1996. Vamos a mirar aquí si es ese. El original que está aquí, véanlo aquí, 1996. Bueno. ¿Alguien me va a preguntar algo? Bueno, continúo. Bien. Ahí vamos. Vamos por acá abajo, ¿verdad? Entonces, todo esto corresponde a la fila número 2. Todos esos datos corresponden a la fila número 2. De pronto confunde un poquito la forma como el formato como lo está visualizando. Confunde un poquito, pero no. Bien, pero ahora de esa fila, yo quiero una determinada columna. Aquí me la está mostrando toda, pero yo quiero de esa fila el dato de una determinada columna. Entonces, el nuevo data frame log fila 8 y abro un nuevo corchete. Coloco el nombre de la columna. Cuando ejecuto, a ver qué pasa. Me muestra solamente el dato correspondiente a esa fila con esa columna, 1980. Bien. Entonces, un momentico. Bueno, dejo de compartir. Vengo para acá. Bueno, estudiantes, yo sí les digo, o sea, lo único es un poquitico, yo digo que de pandas, es la sintaxis, que la sintaxis es un poco, ¿por qué pasa? ¿Qué hace uno? Porque siempre generalmente son los mismos métodos. O sea, ya uno más o menos tiene como una plantilla de métodos y que vaya a necesitar lo copia y lo pega y después va cambiando. Eso es lo que uno hace, porque esa sintaxis, por ejemplo, esta sintaxis que yo les mostré ahora de cambiar el nombre de las columnas, es tremenda sintaxis, bien, que paréntesis, que corchete, que la coma, ya, y son varios métodos. Entonces uno ya generalmente lo que hace es uno, claro, cuando ya uno, si ese es el trabajo diario,
Llega un momento que uno los mecaniza. Si solamente trabaja con esa herramienta. Pero ya el entendimiento como tal de Panda, les digo que es fácil, tal cual como ustedes lo han visto. Bueno, entonces, para la clase de ya para el martes sí les voy a dejar una actividad de pandas y de gráficos. Bien. Van a trabajarme con la base de datos que se llama concrete.data y ahí les voy a dar las indicaciones en la plataforma como tal. ¿Listo?